Sigue el comercial de... Vamos a hacer una serie de comerciales. Bueno, ¿Uno? ¿Por qué me limitas? primero que nada, pues agradecerles la invitación. Y bueno, pues para hablar de este tema y de cómo se puede generar acuerdos de colaboración en virtud de promover la innovación, quisiera plantearles prácticamente un caso y hoy una de las grandes iniciativas con la que trabajamos en Microsoft para promover la innovación a nivel regional y en cada uno de los estados. Y primero que nada, sí quisiera hablar un poco sobre el impacto, la importancia que de pronto algunas compañías como Microsoft pueden tener en el entorno nacional. Si bien ahorita que hablábamos de software libre y que es muy importante la aportación que se lleva a cabo, hay algunos aspectos que son relevantes. Bueno, quedó ahí un poco fuera de cuadro. Acá en la pantalla está. Pero en primer lugar, bueno, esto es parte de lo que Microsoft hace y que va más allá de su operación comercial, sino cómo se busca generar desarrollo económico y social en el país. En primer lugar, el modelo de colaboración de Microsoft está basado o el modelo de negocio está basado en desarrollar capacidades locales en cada país en el cual desarrolla, tiene una subsidiaria o vende su tecnología. Hoy en México existen más de 6,000 socios de negocio, hablamos de empresas pequeñas, medianas, algunas grandes, que distribuyen nuestra tecnología o que desarrollan productos en torno a ella. En promedio esto genera un impacto o aproximadamente 104,000 empleos en el país y un impacto económico que se estima en 93,300 millones de pesos para el año 2012. Y es muy importante porque por cada peso que Microsoft factura en el país, significa que se generaron 10 pesos en todo el ecosistema y que esa cantidad residual pues se queda en el país y que no es una inversión que salga. Y finalmente, pues la gran mayoría o cerca del 51% de las personas que trabajan en el ámbito de tecnologías de la información de alguna manera están vinculados a las tecnologías de Microsoft, es decir, que dentro de la institución donde trabajan, operan o administran sistemas operativos o sistemas de Microsoft o desarrollan también para plataformas basadas en Microsoft. Y hoy, ya que centrándome en el tema de discusión, para Microsoft hay una especial prioridad que tenemos en términos de jóvenes y cómo creamos nuevas oportunidades. Si hoy hablamos de la juventud en nuestro país, cerca del 26% de la población es gente joven, gente que es menor de 29 años de edad y que hoy representa una oportunidad para todos porque hablamos de la ventaja del bono demográfico. Hoy la pirámide poblacional o la gente económicamente activa es mucho más grande que la económicamente dependiente. Y algo que puede suceder o que más bien va a suceder en los próximos años es que este bono demográfico pues no es eterno, sino estimamos que por ahí para el año 2050 estemos en las mismas condiciones y probablemente después se invierta la pirámide. Eso nos lleva a generar nuevas oportunidades o cómo generamos desarrollo para este siguiente ciclo. Y es una situación que no solo se presenta en México, sino que también es una situación a nivel global. Pero los jóvenes tienen una problemática en particular. Cuando los jóvenes deciden estudiar o deciden, uno les pregunta qué es lo que esperan ellos como resultado de la educación, hablamos de aspiraciones por un buen empleo, por un buen salario, por la obtención de conocimientos o simplemente por el desarrollo personal. Desafortunadamente, cuando hablamos ya de la realidad nacional y esa aspiración de tener un buen empleo es muy contradictoria. Hoy, cuando hablamos de la tasa de desempleo del país, si nos centramos solo en la parte de jóvenes, la tasa de desempleo es mucho más grande que la tasa general. Y
Y de pronto cuando hablamos de temas de brecha digital, la cantidad de escuelas que tienen acceso a tecnología o la cantidad de estudiantes en zonas rurales contra zonas urbanas es muy diferente. Y esto va generando cambios. Si quisiéramos hablar de temas de emprendimiento y ahora que hablábamos de laboratorio, algo que es muy interesante es que si bien se estima que más del 90% de los emprendimientos en el país fracasan durante el primer año, cuando son emprendimientos iniciados por jóvenes, la tasa o la probabilidad de concretarse llega hasta el 50%. Desafortunadamente, si revisamos las políticas públicas, los jóvenes son quienes más difícil acceso tienen a sistemas de inversión, a la apertura de su propio negocio, a veces falta conocimiento o diversas conexiones. Si nos regresamos o si hablamos del tema de educación en nuestro país, México tiene una oportunidad de ser el 6º lugar en egresados de carreras de ingenierías y técnicas. Los jóvenes consideran todavía un activo muy importante el seguir estudiando, pero ¿qué pasa cuando la gran mayoría de los egresados terminan migrando a otros países y no existen políticas públicas que nos permitan la repatriación, ¿no? O sea, el Estado hace una gran inversión en los jóvenes que terminan una educación, pero que buscan oportunidades en otros lugares. Y si quisiéramos tomar un tema que sigue siendo relevante, el tema de ninis, se agranda cuando la brecha, cuando hacemos la separación en términos de género, de acuerdo a estadísticas de la OCDE, ¿no? Donde la incidencia de ninismo en el caso de las mujeres es mucho más alta que en el caso de los hombres. ¿Por qué hice este contexto de lo que pasa? Porque al día de hoy, en Microsoft ya buscamos ya no hablar tanto de los temas de brecha digital, sino en particular de cómo cerramos una brecha de oportunidades. Las oportunidades que tiene un joven de acceder a la educación son diferentes a aquel que él no las va a poder tener. Las oportunidades de alguien que tiene acceso a la tecnología son diferentes de aquel que no tiene el acceso. Y dentro de ellos surgen varias iniciativas. Esta es una de ellas que se llama Elevemos México, con la cual Microsoft tiene el objetivo de generar desarrollo económico y social en el país. Básicamente se alinean los diferentes programas o iniciativas de responsabilidad social que tiene la compañía con las principales prioridades nacionales, ¿no? Esto es un marco muy general de cómo se alinea a las estrategias del Plan Nacional de Desarrollo y cómo hay programas orientados a cada uno de los programas, ¿no? Por ejemplo, si habláramos en términos de desarrollo económico, como Microsoft apoya a las pequeñas y medianas empresas, la generación de nuevos empresarios, o cómo fortalecemos el sistema educativo y las capacidades que tiene el cuerpo docente para que puedan integrar tecnologías en el ámbito educativo, solo por dar algunos ejemplos. Y finalmente, hoy nuestro reto, ¿no? ¿Cómo construimos ciudadanía digital? Bajo este concepto de cómo construir ciudadanía digital, cómo generar ciudadanos que sean activos, que sean responsables y que manejen el uso de tecnología, se desarrolla la iniciativa Microsoft Youth Spark, con la cual en México buscamos beneficiar o conectar a jóvenes con oportunidades, a 17.1 millones de jóvenes con oportunidades de educación, empleo y emprendimiento. Esta estrategia se basa en 4 pilares fundamentales. Uno que le llamamos educación innovadora, el siguiente capacidades digitales, empleo y emprendedurismo o emprendimiento. Cuando nosotros hablamos de educación innovadora, o más bien todo esto en conjunto, implica la integración de 23 programas con los cuales se apoya a la juventud y que hoy están en esta plataforma electrónica. Pero en particular, ¿qué implica cada uno de ellos? En educación innovadora, les comentaba cómo hacemos que el cuerpo docente pueda acceder a tecnología de forma gratuita y con la cual le permita introducir las tecnologías dentro del aula. ¿Qué sucede hoy en día? Que tenemos un gran número de estudiantes que llegan a una universidad con un dispositivo electrónico, sea un teléfono, sea una computadora personal, una laptop, tableta, y que el maestro sigue dejando tareas que bajo la metodología que se hacía hace 5, hace 10, hace 15, 20 años. Si las metodologías no evolucionan, los estudiantes tienen mucho mayor facilidad de acceso. ¿Qué pasaba con una investigación que nos llevaba tal vez una semana, no ir a la biblioteca, revisar fichas bibliográficas? Se convierte en una investigación que nos lleva 20 minutos a través de los diferentes buscadores que existen en Internet. Y entonces hay que aprovechar esas
ventajas de acceso para cambiar los modelos de aprendizaje. Algunas, dentro de capacidades digitales, ¿cómo hacemos para que los jóvenes puedan acceder a cursos de capacitación que les enseñen a utilizar una computadora, que les enseñen a manejar cierta herramienta o a desarrollar software a partir de ello, ¿no? Y con esto poder facilitarles el acceso a los distintos programas para que ellos puedan crear sus propias aplicaciones. Hoy que hablamos de la parte de desarrollo o de los dispositivos móviles, ¿cómo hacemos para que los jóvenes empiecen a crear sus nuevas oportunidades de autoempleo? Un joven que es capaz de desarrollar software que puede funcionar en un dispositivo móvil y que probablemente puede iniciar un proceso de venta sin la necesidad de haberse consolidado propiamente como una empresa, ¿no? Sociedad anónima, asociación, etcétera. Y el gran mercado que existe, porque tenemos una gran cantidad de base instalada de dispositivos móviles y en todo el país, no solo de tecnologías Microsoft, sino de otras tecnologías, y que responden a diferentes perspectivas. Hace rato que hablaban de temas de salud, qué pasa con todas las aplicaciones móviles que le ayudan a una persona a seguir una receta médica, o qué pasa con aquellas aplicaciones que nos pueden permitir estar en tiempo y forma en una reunión, o aquellas que nos permiten interactuar con otras personas. También hablar sobre aquellos programas que buscan promover el empleo y cómo hacemos que jóvenes que están recién egresados y que tienen la problemática de no poder ingresar al mercado laboral porque no hay experiencia, y el mercado laboral que tiene la contraparte de no quiere contratar jóvenes sin experiencia, y entonces a veces no empatan estas necesidades, y cómo podemos cubrirlas a partir de colaboración. Ahí quisiera compartir con ustedes que hay una iniciativa que se maneja o que hoy es una prueba piloto en el estado de Nuevo León, donde se integran actores como Walmart, Caterpillar, Arcos Dorados, con la cual se hace un diagnóstico inicial de la situación laboral y por qué las empresas no están contratando a ciertos jóvenes, para después darles esas competencias a estas personas y después transicionar en hacer prácticas en las empresas aliadas que finalmente les den una oportunidad de empleo bajo una definición o una perspectiva de empleos de largo plazo que sean bien remunerados y que también les den oportunidades de crecimiento en las organizaciones. Y por último, los programas de emprendimiento. Y dentro de los programas de emprendimiento, ¿cómo apoyamos a un joven que tiene grandes ideas? Y a veces el desarrollo de distintos congresos, el desarrollo de algunos concursos que premian la innovación y que terminan con una aportación que da capital semilla para que inicien su negocio, o cómo Microsoft, ante la idea de querer desarrollar una empresa, puede o tiene algunos programas como BizSpark que les permiten a un nuevo emprendedor acceder a software y capacitación de forma gratuita y hasta por un periodo de hasta 3 años para que inicien su propia empresa. Y finalmente, toda esta iniciativa no tendría ningún sentido si quisiéramos pensar en solo la base instalada de usuarios que tienen acceso a la tecnología. Y es por eso que en los últimos años Microsoft ha trabajado en el desarrollo de una red de acceso, hoy les llamamos centros YouthSpark, que se han creado en alianza con organizaciones de la sociedad civil. Estos centros operan en una fase inicial para dar capacidades básicas de educación, en colaboración con algunas instituciones como el INEA, permiten que jóvenes que tuvieron que abandonar los estudios puedan terminar o concluir o ser canalizados para concluir primaria y secundaria. Posteriormente, cómo los podemos apoyar y vincularlos con una oportunidad de preparatoria en línea y, si es posible, canalizarlos a alguna universidad. O desarrollar habilidades digitales hasta el punto de poder dar una certificación con validez internacional que les permita encontrar un mejor empleo o tener mejores oportunidades. Estos centros, si bien hay una gran distribución en el centro de la República, están distribuidos en los diferentes estados y algunos de ellos se encuentran en zonas urbanas. Y a partir de ahí quisiera platicarles un par de casos muy particulares. En pantalla tienen la foto de Citlali. Citlali trabaja en un
centro comunitario, en uno de los centros Youth Spark. Y ella inicialmente es una chica que por distintas condiciones de vida tuvo que dejar su educación profesional. Con el tiempo, un día se abre el centro comunitario, ella se acerca, logra aprender tecnología y hoy es una de las personas que más influyen en su comunidad para que otras personas se puedan capacitar en el Estado. Y muy en particular, ¿qué se puede hacer para desarrollar a una comunidad? Javier Blanco vive en el municipio de Felipe Carrillo, en Quintana Roo. Hace 2 años, Javier regresó a su comunidad después de haber estudiado contabilidad fuera o en Ciudad Capital, allá en Quintana Roo. Regresa a su comunidad y la comunidad básicamente se dedica a la producción de maderas. Lo invitan a ser como el contador del ejido y se da cuenta que no existen las tecnologías para hacerlo como él había aprendido tal vez en su escuela. Y comienza a promover la instalación de un centro digital y hoy están desarrollando nuevas tecnologías en el ejido que permitan la producción de maderas basadas en sistemas de geolocalización, que son procesos que han ido avanzando en el largo plazo, primero desde crear el centro comunitario y ser el primer punto de conexión a Internet en una comunidad, hasta cómo desarrollan habilidades en jóvenes que tuvieron que dejar sus estudios, pero que hoy pueden acceder a los programas de capacitación y pueden generar desarrollo. Y lo que yo les decía, finalmente este tipo de iniciativas no podrían tener el éxito si no hay una serie de aliados que tengan que ver con los gobiernos, con las academias, con las asociaciones civiles, con los mismos líderes en la industria y sin importar la afiliación. Ahorita que era muy interesante escuchar todo lo que sucede con el software libre, cómo generamos plataformas interoperables que puedan trabajar personas sí en software libre, pero que también puedan interactuar con sistemas operativos de otro tipo de familias y que a veces se basan en el desarrollo de estándares y que simplemente es intercambio de información entre las diferentes comunidades. Y bueno, esta es parte de la iniciativa que queríamos compartir con ustedes. Creo que estamos en tiempo. Muy bien, felicidades por el tiempo.